Breve introducción al tema de la eutanasia, destacando su relevancia en el ámbito legal, ético y científico. Presentación de los objetivos del video, explorar la relación entre la eutanasia, la ideología y la ciencia, cómo diversos pensadores han abordado estos temas. Eutanasia, concepto y contexto, definición de eutanasia y sus tipos, activa y pasiva. Breve mención de cómo la ideología y la ciencia influyen en la percepción de la eutanasia. Por otro lado, la ideología y la ciencia de Bachelard, una presentación de Gastón Bachelard y su enfoque sobre la relación entre la ideología y la ciencia, cómo su perspectiva ayuda a entender las creencias que sustentan las opiniones sobre la eutanasia en diferentes contextos culturales. También hablaremos del derecho y la moral, discusión sobre la intersección entre derecho y moral en el contexto de la eutanasia. Acá mencionamos a Hannah Arendt y a Isaiah Berlin, quienes reflexionan sobre la responsabilidad moral y libertad individual en este contexto. También hablaremos del iusnaturalismo y positivismo y una breve explicación de las diferencias entre el iusnaturalismo y el iuspositivismo, cómo Kant influye en la comprensión de los derechos humanos y la moralidad y su relación con la eutanasia. También nos enfocamos en el realismo jurídico y Rudolf. En la introducción al realismo jurídico, Rudolf Gerich reflexión sobre cómo las normas jurídicas se aplican en la práctica, especialmente en decisiones sobre la eutanasia. También de las funciones del derecho por Joseph Ratz. Presentación de las funciones del derecho según Joseph Ratz, cómo estas funciones pueden influir en la regulación de la eutanasia y la protección de los derechos individuales. El derecho y poder por Rousseau, sobre la relación entre el derecho y poder a través de la obra de Rousseau. Pregunta sobre quién tiene la autoridad para decidir sobre la vida y la muerte, cómo esto relaciona la eutanasia. Eficacia como método para comprender la realidad normativa e introducción a la idea de la eficacia en la comprensión del derecho. Cómo Michel Foucault y otros pensadores abordan la eficacia normativa en la relación de la eutanasia. También se hablará de la relación entre la violencia jurídica y la vida. Walter Benjamin, la presentación de la perspectiva de Walter Benjamin sobre la violencia inherente a las decisiones jurídicas, una reflexión de cómo esta violencia puede impactar en la vida de las personas en el contexto de la eutanasia. También ya como para terminar, la eficacia del derecho por Fariñas, una breve discusión sobre los problemas en la aplicación del derecho, concentrándose en la obra de Fariñas, cómo las normas de papel pueden afectar la práctica de la eutanasia y la protección de los derechos. También por último, la eficacia como método de aprendizaje, por Orozco y Hernández, una presentación de la idea de la eficacia como un método para aprender sobre el derecho, reflexión de cómo esta perspectiva puede ayudar a entender mejor la eutanasia y su marco normativo. Buenas tardes, primero que todo vamos a hacer una síntesis de las clases de la asignatura Perspectivas del Derecho y también la relación que tienen con el tema que vamos a tratar, que es la eutanasia. Bueno, iniciamos con el tema del realismo jurídico y el formalismo jurídico. El realismo jurídico es el derecho que no solamente está escrito en la norma, sino que efectivamente hacen los jueces y las instituciones. Se analizan cómo las decisiones judiciales realmente toman, incluyendo factores psicológicos, políticos, económicos. Y el formalismo jurídico, que es un conjunto de normas creadas por la autoridad competente y su aplicación se hace de manera lógica. No tiene en cuenta los factores externos como morales, como políticos, sociales y psicológicos. No, es un sistema, puede decir que es un sistema cerrado y coherente. Es un razonamiento deductivo. Bueno, el jurista alemán Rudolf von Hering, él es un defensor del realismo jurídico. El fin del derecho es ser creador, es tener fines prácticos, protección de intereses. Está el otro jurista alemán, que él sí defiende la postura pues del formalismo jurídico, que realmente él está de acuerdo con que las normas jurídicas establecidas no son criterios subjetivos del juez. Entonces están ahí los dos pensamientos diferentes. Vamos con la del límite del poder. Vamos a hablarle del límite del poder, de la ley 134 de 1994, donde se transforma el poder en dividirlo entre ramas: legislativa, ejecutiva y judicial, ¿ya?
Existe el límite de poder cuando la Corte Constitucional tiene pues la normativa que vela por el no abuso del poder en el país. La perspectiva interdisciplinaria, por ejemplo, es un diálogo que combina, digamos que otras ciencias, la sociología, la política, la filosofía y otras. En Colombia, la Corte Constitucional incluye argumentos de tipo social, económico y cultural. Por ejemplo, la justicia transicional, la Corte combina análisis jurídicos, enfoques de derechos humanos, históricos. En la comprensión holística, que me llamó mucho la atención a mí personalmente, es como un sistema integral conectado con otros ámbitos de la vida política, económica y cultural. Es como una intermediación donde el derecho sirva al bienestar y a la dignidad de las personas en su totalidad. Ejemplo, el derecho a la salud, no solo de forma legal, que sea de forma integral, de una perspectiva de incluir el medio ambiente, la economía, la ética médica, los derechos humanos. Por ejemplo, el autor Mauricio García Villegas, colombiano, jurista y politólogo, él en su pensamiento sobre la eficacia simbólica del derecho, él dice que existe una diferencia entre lo que dicen las leyes y lo que realmente es en la práctica, en la vida real. Entonces, muchas normas se crean, no para transformar la realidad, sino para enviar un mensaje político. En Colombia las leyes prometen mucho y el Estado carece de la capacidad para hacerlas cumplir. Él, por ejemplo, también tiene la opinión de que se produce un fetichismo legal. ¿A qué se refiere con eso? Se cree que basta con escribir la ley para que la realidad cambie, y es algo absurdo. Él propone y defiende el derecho que en cuanto a ser menos simbólico, más realista, más conectado con la capacidad institucional del Estado. En cuanto al concepto de la eutanasia, en esta relación sería el derecho promete mucho, pero el Estado no tiene la capacidad, como habíamos hablado, la capacidad para cumplirlo. Y en cuanto a este tema de la eutanasia, él dice que realmente está permitida y protegida. En la realidad son pocas las personas las que puedan acceder a ella y hay numerosos obstáculos, por ejemplo, burocráticos y hospitalarios. O sea que prácticamente se cumple para algunos, no para todos. Entonces, él hace énfasis en esa parte como de aplicación de la ley de forma exclusiva y no en general, no universal. Entonces, ahí es donde piensa uno que nos falta mucho en el país como para que las normas realmente en la realidad, no en el papel, sean prácticas y sean asequibles a toda la comunidad, a todos los individuos y respetando como esos derechos fundamentales que dice nuestra Constitución colombiana. Dentro de las perspectivas del derecho, una de las materias más interesantes que tengo dentro de mi carrera, hoy vamos a hablar del tema de la eutanasia ubicado en el contexto de la legislación simbólica. ¿Qué es la legislación simbólica? La legislación simbólica es una parte de nuestras leyes que está hecha, creada, de pronto más para cubrir las expectativas de la población, de la comunidad, con respecto a un tema que genera mucho interés, pero que en el marco legal de pronto no cumple con una función real, por eso se le dice simbólico, porque de alguna manera no cumple con todo, no hace que la norma se cumpla. Dentro de esta legislación simbólica vamos a enmarcar la eutanasia. ¿Qué es la eutanasia? La eutanasia es uno de los temas, digamos, más controversial, porque genera mucho revuelo el hablar de esto, porque dentro de los preceptos sociales, culturales, religiosos, la eutanasia es un tema un poquito escabroso. ¿Por qué? Pues porque tener la decisión sobre si una persona sigue viviendo o no, es una decisión que para muchos en la comunidad resulta que es un desafío de pronto con Dios, con la normatividad religiosa, con nuestra cultura, con la manera como nosotros vemos las cosas. Entonces, desde ahí la eutanasia genera mucha resistencia, es un tema que genera también mucha discusión y que no está normativamente ampliamente legislado, por decirlo de alguna manera. Hay pensadores dentro de nuestro estudio
hemos analizado la postura o cómo sería la postura de ciertos pensadores muy importantes que son quienes han generado, digamos, los elementos necesarios para que nuestro sistema legal funcione. Por ejemplo, en este momento me voy a referir a Clay Lindemann. Lindemann es uno de los primeros pensadores que tiene esta manera de analizar la ley simbólica. Él dice que la ley simbólica determina cómo las conductas son aceptables o no. Por ejemplo, el que mataría a otro significa obviamente que hay una prohibición, porque hay unas reglas, unos preceptos legales que nos dicen que matar es malo y que por eso nos van a castigar, ¿cierto? Eso es como un buen ejemplo de que es simbólicamente, porque realmente frente a el no matar no hay una disposición estricta que diga que usted no puede matar. Es solo que la ley sí lo contempla, porque el cuidado de la vida es una de las cosas más importantes dentro de nuestros derechos fundamentales y dentro de la normativa legal. Lindemann es uno de los primeros autores de la legislación simbólica. Establece que la legislación instrumental, sino que debe ser concebida como una alternativa para la dirección normativa general de una conducta. Hay otros pensadores que acompañan también desde esta dimensión jurídica de lo simbólico, como Neves, que habla de una constitucionalización simbólica de las normas. La vida podría tener un carácter simbólico, sino que se traduce en políticas concretas de cuidados paliativos, comités médicos, mediación. Estamos hablando de qué debería ser la norma frente al tema de la eutanasia y cómo se debería tratar, porque básicamente es un tema que todavía no está, digamos, puesto en lo público de una manera clara. Hay muchas restricciones en los países donde la eutanasia está como parte de las decisiones que un ser humano puede tomar. Entonces, Neves, en este momento que lo cito, es que está hablando de que debería haber una normatividad más clara frente a cómo manejar el tema de la eutanasia. Cuando alguien se decide a que ya la manera que tiene de vida no está acorde a una vida que sea lo suficientemente placentera de vivir, de que hay una enfermedad que está generando una afectación, dolor, muchas cosas que alguien ya no quiere soportar más, y que tenga todo el derecho, el pleno uso de su derecho a no tener que seguir soportando este tipo de cosas. También tenemos el análisis de la eutanasia según Buckley en un contexto de la legislación simbólica. También dice que la norma que se crea es con el propósito principal de enviar un mensaje moral o político, no de producir efectos jurídicos reales. En conclusión, la ley se usa para decir algo más que hacer algo. O sea, es lo que decía, es como que para callar la inquietud del común de la gente se habla de este tema, pero realmente no está institucionalizado legalmente para que una persona pueda tomar libremente y tranquilamente la decisión de terminar con su sufrimiento más allá de la vida. Bueno, aquí entonces les he mencionado a Lindemann, a Neves y a Buckley. ¿Qué tienen en común estos tres pensadores? Los tres consideran que desde la normativa simbólica hay unos faltantes, hay unos vacíos dentro de la norma que no permite que sea efectiva, que sea real, que todavía estamos inmersos en lo simbólico más que en la realidad, que las personas con afectaciones que tienen que ver con la eutanasia tienen que soportar todavía muchas cosas, además de que está reglamentado solo para enfermedades supremamente graves, cuando hay otras circunstancias que de pronto alguien puede considerar la decisión de tener una eutanasia. Por ejemplo, se me ocurre pensar en los enfermos mentales, para personas que no quieren vivir después de que ya no son conscientes de lo que hacen y no tienen capacidad de cuidarse por sí mismos, de no generarle afectación y cargas a otra persona cuando uno ya no es consciente de lo que está haciendo, por ejemplo. Bueno, eso con base al tema de lo simbólico. Ahora quiero que toquemos otro tema, que es el tema de la violencia estructural y cultural unida al derecho. Entonces, acá también tenemos un gran pensador que me enfoqué solo en uno, que es Galton, porque él es un análisis muy claro y muy preciso de lo que genera violencia, de qué es la violencia y qué tiene que ver la violencia con el derecho. Entonces él hace una división de tres tipos de violencia, que son la violencia estructural, la violencia cultural y la violencia directa.
La primera es la violencia directa. ¿De qué habla la violencia directa? Habla de los golpes, los gritos, el maltrato que genera una afectación inmediata en los seres humanos. La violencia estructural es esta que está inmersa incluso en la institucionalidad, en la normativa, en las leyes, en la economía, en la religión y en nuestra organización social, y que genera desigualdad, pobreza, discriminación y exclusión. Es la violencia estructural. Y la violencia cultural, que es la que avala la violencia directa y la violencia estructural, porque todas tres se refuerzan una a otra. Y la violencia cultural es eso que todos aceptamos, que se normaliza. Incluso, voy a poner un ejemplo fuerte, se normaliza la violencia en contra de las mujeres. ¿De qué manera? Hasta hace poco no estaba dentro de la legislación visto como delito que el marido, esposo, le pegara a su mujer. Eso era parte del conductamiento que se consideraba normal. O se le obligaba a las mujeres a tener relaciones sexuales porque era una obligación, si estaba casado, si tenía marido, de cumplir, así quisiera o no. Y si se le golpeaba por eso, no estaba mal visto. Eso se convirtió no en una cosa de una mujer o de un ser humano, sino que culturalmente todos aprendimos a vivir con eso y a normalizarlo, igual que muchas otras violencias. Ahora, ¿qué tiene que ver este tema con la eutanasia? Tiene que ver que también esta decisión de vida que es mía, que yo debería poder tomar sobre mi cuerpo y sobre mi ser, está reglamentada por otros, y desde la normatividad a mí se me limita a que tiene que ser que yo esté gravísimo y sufriendo dolores horribles para que yo pueda tomar esa decisión. Entonces Galton analiza, o se analiza de acuerdo a la filosofía de pensamiento de él, dentro de estas tres dimensiones de las culturales de la violencia, ¿cómo lo vería él? Entonces, dentro de estas tres estructuras, podríamos decir que la eutanasia, dentro de la estructura de si la eutanasia se ejerce una violencia directa, él diría que no, porque no es que a alguien se le haga sufrir por hacerlo sufrir, y para que antes es todo lo contrario, es permitir que termine con ese sufrimiento. Dentro de la violencia estructural hay unas fallas dentro de la reglamentación de este tema, y eso hace que se vulneren los derechos de una persona. Y dentro de la cultural también, porque lo vemos desde la religioso, nos parece que no debe ser y que es un pecado, porque el único dueño de la vida es Dios, por ejemplo, y eso es un precepto religioso que se convirtió en una norma. Entonces, desde ahí, desde una postura moral, diría yo, creo que Galton también lo diría, desde una doble moral, pensamos que eso está mal, porque no se puede tomar decisiones sobre la vida. Estamos desconociendo la dignidad de quien en ese momento pueda tomar esa decisión. Otros pensadores también pueden de alguna manera abordar este tema es Walter Benjamin, que distingue dos tipos de violencia: la violencia fundante de derecho, que es un acto violento original que establece un nuevo orden jurídico, por ejemplo, una revolución exitosa. Y otro que habla de la violencia pura y divina, que es un quiebre radical entre la violencia conservadora, que lo que busca es crear un sistema donde nosotros no podamos caer en elementos violentos. Ahí podríamos enmarcar que hay unas decisiones de fondo estructurales de cómo están hechas las cosas que se anteponen y se interponen entre una decisión tan humana y tan mía de no seguir sufriendo, por ejemplo, y tomar la decisión de tener la eutanasia como una posibilidad de terminar con mi sufrimiento.